Presentaremos ahora cómo escribir las concentraciones en función de la conversión para reactores de flujo. En este caso, lo que vamos a hacer es recordar que la concentración es igual al flujo molar de cada especie dividida entre el flujo volumétrico. Entonces, pues el flujo molar vamos a ver que tiene una forma de expresarse de acuerdo a las variables estequiométricas muy similar a lo que presentamos para expresar la cantidad de moles en los reactores batch. Pero entonces la diferencia acá es que tomamos el flujo volumétrico en cuenta y recordamos que puede ser que en reactor de flujo este flujo volumétrico varíe o no varíe. En el batch, recordar que el volumen es constante, por lo tanto no había que tomar en cuenta ninguna variación en el volumen. Sin embargo, en flujo sí ya hemos expresado que podría haber alguna variación. Entonces, siguiendo la analogía de la forma en que se presentó para batch, nosotros tenemos que los moles de la especie I pueden ser expresados como los moles iniciales de reactivo limitante multiplicado por zeta I, coordenada de reacción Ix, ¿verdad? Alternativamente, si nosotros quisiéramos la concentración de la especie I, entonces serían los moles iniciales de reactivo limitante entre el volumen por el mismo factor de zeta y de coordenada de reacción. Y alternativamente, uno podría reemplazar esto de aquí por el valor de CA0 y poner entonces el otro factor entre paréntesis idéntico. ¿Ok? Eso es lo que pasa en batch. Ahora, ¿qué pasa en flujo? En flujo tendríamos una forma análoga a esta que teníamos para expresar los moles iniciales. Y esa forma análoga sería que el flujo molar de la especie I sería igual al flujo molar del reactivo limitante a la entrada multiplicado por eh, la misma expresión también de zeta y de coordenada de reacción. ¿Okay? En eso estaría siendo análogo o equivalente. Vemos que las expresiones son muy parecidas. Ahora, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos reactor de flujo, recordaremos de que tenemos dos posibilidades. Una es que el flujo volumétrico de entrada y de salida sea igual. Y otra posibilidad es que no lo sea. ¿Cuándo va a ocurrir, ¿Cuándo va a ocurrir esta situación en reactor de flujo? Bueno, esto siempre va a ocurrir, siempre va a ocurrir si nosotros tenemos que nuestra reacción es una reacción en fase líquida. Entonces, aunque nuestro reactor sea de flujo, la variación en el flujo volumétrico, si la reacción se lleva a cabo en fase líquida, prácticamente va a ser despreciable. Así que siempre tendríamos esta situación. Siendo así,
Y pensando que nosotros lo que andamos buscando es escribir las concentraciones como una función de la conversión, nosotros entonces para este reactor de flujo, la concentración sería entonces el flujo molar de la especie I entre el flujo volumétrico. Y en ese caso sería el flujo molar de la especie limitante a la entrada por su factor zeta más coordenada de reacción. Y eso iría dividido, y como este flujo no cambia por ser en fase líquida, nosotros entonces podríamos reemplazar ese flujo volumétrico por la expresión del flujo volumétrico de entrada, porque es el mismo que el de la salida. Y siendo así, uno podría hacer la agrupación de que FA0 entre V0 no es otra cosa más que la concentración del reactivo limitante a la entrada. Así que, todavía simplificando un poco más, diríamos que la concentración de la especie I para un reactor de flujo con flujo volumétrico no cambiante sería CA0 por zeta I más VIX. Ujú. En ese sentido, vean, se puede ver algo curioso, y es que esta expresión de aquí, que es para reactor de flujo, pero en fase líquida, o reactor de flujo sin cambio en el flujo volumétrico, esta expresión es igual a esta, que es la expresión para batch. ¿Sí? Entonces tendríamos esa curiosidad si estamos en el caso en el que el flujo volumétrico de salida y de entrada fuese igual. Entonces, siempre que sea fase líquida, nos puede ocurrir esto. Uh-huh. ¿En qué otro caso nos podría ocurrir que el flujo volumétrico de entrada y de salida fuese igual? Sería un caso muy, muy especial. Y sería un caso en que yo tenga, está bien, que la reacción sea gaseosa, pero necesitaría que sea isotérmica, isobárica y además, muy importante, que epsilon sea cero. Ujú. Entonces, si yo cumplo esas tres condiciones de la condición de temperatura, la condición de presión y la condición del cambio de moles, si cumplo esas tres cosas, el flujo volumétrico de entrada y de salida sería igual. Así que la expresión para poner la concentración en términos de la conversión únicamente sería igual a esta misma expresión de aquí abajo. ¿Ok? Por otro lado, entonces, ¿cuándo no va a ocurrir eso? ¿Cuándo no va a ocurrir eso? Cuando nosotros tengamos entonces una reacción en fase gaseosa, pero en la cual epsilon no sea cero. Y además de eso, podría ser de que P0 sobre P no fuese 1 y que T sobre T0 tampoco fuese 1. ¿Okay? Con solo que alguna, aquí no es que se tengan que cumplir estas tres condiciones, ¿verdad?
sino que con solo que una de estas se cumpla, ya el flujo volumétrico de entrada y de salida no sería el mismo. Ujú. Entonces, en ese caso, a nosotros lo que sucedería es que igual, yo lo que ando buscando es cómo expresar la concentración únicamente en función de la conversión. Ese es mi propósito, ¿verdad? Para poder utilizar las ecuaciones de diseño. Entonces, siendo así, pues recordaríamos que la concentración de la especie I debería ser igual al flujo molar de la especie I dividida entre el flujo volumétrico. ¿Ok? Pero en el caso en que el flujo volumétrico varíe, sucedería lo siguiente. La parte de arriba seguiría siendo igual. FA0 multiplicando a zeta I más la coordenada de reacción Y por X. Eso seguiría siendo igual. Pero abajo yo tendría que el flujo volumétrico de salida tendría que reemplazarlo por la expresión que ya conocemos para el flujo volumétrico, la cual sería esta. Ujú. Y ahí puedo pues reacomodar un poco para simplificar. Veamos que nuevamente esto de acá, FA0 entre V0 sería igual a la concentración de reactivo limitante a la entrada. Así que puedo hacer ese reemplazo. Y aparte de eso, estas fracciones, para que no se vean tan eh, incómodas ahí en la parte de abajo del denominador, podría reescribirlas para pasar algunas de ellas arriba y que se vea un poco mejor la expresión. Si hacemos eso, lo que nos ocurriría entonces es que la concentración de la especie I, donde I viene siendo los reactivos, los productos y también los inertes, sería igual a eh, la concentración eh, de A al inicio. Arriba sería multiplicando a mismo factor de zeta y de coordenada de reacción. Abajo sería 1 más epsilon x, mientras que aquí sería multiplicando a P entre P0 y aquí multiplicando a T0 sobre T. Lo que estoy haciendo aquí con estas fracciones es dándoles vuelta para ya no tener que escribirlas abajo, sino que las escribo arriba. Y la expresión pareciera verse un poquito más ordenada o más conveniente. Entonces, si yo necesito escribir la concentración en función únicamente de la conversión, esta sería la expresión adecuada para realizarlo. Simplificaciones. Y es una simplificación que vamos a tener al inicio del libro de Fogler. Si T sobre T0, si decimos que la operación es isotérmica, este término entonces desaparece. Si además decimos que no hay caída de presión, o en otras palabras, que la operación es isobárica, entonces también este término podría desaparecer. ¿Ok? Pero esos son casos especiales o simplificaciones. La expresión para cualquier caso en el que si hayan variaciones tanto de presión como de temperatura sería esta. Pero estas son simplificaciones que sí podrían ocurrir controlando ciertas condiciones del reactor. Entonces, podríamos decir que
para isobárico e isotérmico. Y de hecho que el capítulo 5 que sigue del libro de Fogler es un diseño de reactores isotérmicos. Nosotros entonces podríamos decir que CI vendría siendo igual a CA0 por zeta I más VIX entre 1 más epsilon X. Sería la forma entonces general en que nosotros expresaríamos la concentración de I. Y vean que aquí la única variable que tenemos es X, porque epsilon es un número, zeta y coordenada de reacción son un número, la concentración inicial también es un número. Así que solamente tenemos como variable la conversión. A veces nos puede ocurrir que tengamos un reactor de flujo en el cual tengamos una necesidad de más bien expresar la ley de velocidad en términos de presiones parciales. En ese caso, por dicha, como dice Fogler, la presión parcial de una especie I viene siendo igual a la concentración I de esa especie multiplicando a RT, donde T es la temperatura de salida. O si la operación es isotérmica, pues la temperatura de salida y la de entrada son la misma. ¿Okay? Entonces, si vemos y yo ocupara expresar las presiones parciales en función de la conversión debido a que la ley de velocidad está expresada como presiones, entonces es muy sencillo, porque lo único que tendríamos que hacer entonces es tomar esta expresión en la cual CI sería este de acá y nada más agregar por acá el factor R por T. Entonces, no es para nada difícil el hecho de que yo más bien tenga que escribir las presiones parciales en función de la conversión, porque mi ley de velocidad está en forma de presiones parciales. ¿Okay? Y yo podría también ver de que si yo veo estas tres cantidades juntas, ¿verdad? Sea 0 por RT, veríamos que si yo veo eso, sea 0 por RT no es otra cosa más que la presión parcial del reactivo limitante en la alimentación o al inicio de la reacción, si fuese que estamos considerando el inicio como la entrada. Ok, entonces esa sería también la forma en que escribiríamos para presiones parciales. Entonces, ya con eso estamos listos para, si tengo un reactor de flujo y ese reactor de flujo, el flujo volumétrico, no es constante, sino que hay que expresarlo como función de estas variables, yo lo puedo hacer y de esa forma obtener aquí la expresión para la concentración o para la presión parcial en términos únicamente